Dios me los bendiga. Bueno, doy muchas gracias al Señor. Él en el día de hoy me ha dado la vida y tener vida es grande bendición. Pero también, aparte de la vida, Dios nos ha dado salud para estar en este lugar. Hay muchas personas que son de la iglesia, pero que hoy están enfermas. ¿Listo? Entonces, gracias a Dios, usted está bien de salud. Y damos muchas gracias a Dios de que usted esté en este lugar. A veces hay situaciones que el enemigo ataca la mente suya y la mente mía. Vamos a empezar con un texto de la palabra del Señor en esta noche. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. 2 de Corintios 4:4. ¿Por qué vamos a empezar con este texto? Porque en esta época, en estos días que estamos viviendo, somos bombardeados la mente. Notamos cómo en la televisión, en la prensa, en las revistas, en el celular, en el chat, donde sea, el enemigo está bombardeando la mente. ¿Para qué? Para que usted no ocupe de ninguna manera su tiempo en lo de Dios. Y a veces el enemigo logra que nosotros nos desanimemos y dejemos de estudiar la palabra, sería un punto, que dejemos de orar, que dejemos de venir a culto y que dejemos de estar en vigilia. Por ejemplo, hoy tenemos vigilia, ¿no? Entonces, y se va a enseñar un tema muy bueno acerca de la vigilia esta noche. ¿Listo, hermano? Vamos a leer. En los cuales el Dios, pero note la palabra Dios está con minúscula, que quiere decir el Dios de este siglo, o sea, el enemigo de su alma. El Dios de este siglo, ¿qué fue lo que hizo? Cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Pero tenemos un propósito acá para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, Él quiere que a ninguno le resplandezca la luz del evangelio. Y quiere tenernos como a ciegas. Y por eso siempre, acuérdese, a ver, siempre el enemigo va a tratar de que usted no vuelva a culto, de que no venga, ¿cierto? Por algún motivo, por algo otro, por cualquier lado, de que usted diga, no, mejor no vuelvo a culto. Usted no se vaya a dejar, ¿cierto? Yo hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que el pastor es un ángel? O sea, digo, perdón, no, un espíritu ahí, ¿cierto? Que no se enferma, que no le da tristeza, que le da unos sentimientos, ¿cierto? Sí, todavía estoy en un cuerpo humano. Y hay luchas, hay dificultades, pero hay que seguir. Hay que seguir. No podemos seguir. Hay hermanos que están conmigo hace más de 40 años, ¿no? Yo estoy predicando la palabra de Dios hace más de 40 años, la hermana Leonmar y la hermana Susena. De los que veo esta noche son los que son antiguos. La hermana Leonmar inclusive iba a Lagos, tercera etapa donde estaba la iglesia. Pero hay que seguir, y aquí estamos, ¿cierto, hermano? Bueno, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, el enemigo de su alma, ¿qué es lo que hace? Cegar el entendimiento. O sea, ¿dónde ataca? El enemigo ataca acá, la mente. Y la mente
recuerden que lo primero que va a atacar es su mente, pero eso viene con una glándula pineal. Pueden copiar el nombre, después investigan sobre esa glándula y esa glándula les da todo, les cubre todo el cuerpo y entonces empieza una cantidad de desenlaces terribles en la vida de un creyente. Y el enemigo logra el objetivo. Entonces dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el Cristo que es el cual es la imagen del Dios de Dios. ¿Listo? Cristo es la imagen de Dios. ¿Listo, hermano? Vamos a orar, hermanos. Ahora, no se quede estático, no se quede callado. A eso vinimos, ¿cierto? Oremos al Señor. Orar, mire que orar no es difícil. Orar es saber hablar. Y dirigimos lo que hablamos, se lo dirigimos a Dios. Y hoy es el tiempo de que usted le dé gracias a Dios por lo que ya ha vivido. Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia. Señor, te doy muchísimas gracias por el día de hoy. Hoy me has dado un día excelente, Señor. Señor, gracias. Y hoy quiero darte gracias porque me has dado la vida. Estoy muy agradecido, Señor. Gracias te doy por la vida. Y gracias, Señor, porque me das la salud. Muchísimas gracias. Hoy entrego en las manos tuyas mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, delante de ti, Señor. Y te ruego con todo mi corazón que tú te glorifiques de una manera muy especial. Señor, en esta noche, en tus manos entregamos este tiempo y te damos gracias, Señor. Hoy estamos terminando el mes de agosto, de julio. Gracias, porque nos permitiste vivir todo el mes de julio. Hubo personas y hermanos que murieron en julio. Señor, te doy gracias porque nos has sostenido la vida. Y si tú nos vas a dar la vida para agosto, desde esta noche, Señor, encomendamos nuestra alma en las manos tuyas. Es lo primero que encomendamos, la salvación de mi alma. Señor, encomendamos en las manos tuyas nuestra familia para el mes de agosto. Encomendamos, Señor, a cada miembro de nuestra familia para este mes que inicia, Señor. Señor, te doy gloria, honra y alabanza a tu santísimo nombre. Hoy, delante de ti, Señor, quiero encomendar en las manos tuyas, Señor, mi vida espiritual para el mes de agosto. Que yo pueda tener crecimiento. Tú anhelas que yo crezca espiritualmente. Presento la iglesia para que la iglesia en el mes de agosto tenga crecimiento y podamos, Señor, entender mejor tu palabra para de esa manera obedecerla. Señor, hoy te ruego por aquellas personas que están enfermas, son de la iglesia, pero que están enfermas. Señor, oro también en el nombre de Jesús de Nazaret por mi hermano Iván Acelas, para que tú lo fortalezcas espiritualmente, para que tú le des la paz que él necesita, Señor. Ha muerto una persona muy allegada a su vida, la mamá de él. Señor, hoy te pedimos que tú le des la paz, que le dé tranquilidad al corazón de mi hermano Iván. Pero también oramos por él y te pedimos, Señor, que tú lo sostengas con tu mano poderosa. De igual manera, oro por la iglesia en esta noche y te pido, Señor, que tú los bendigas y que tú los protejas de todo mal, de todo peligro. Bendícenos, Señor. Lo mismo a cada uno de los hermanos que están a la distancia, Señor. Donde quiera que ellos estén viviendo y estén conectados al programa,
Señor, bendíceles de una manera muy especial. Señor, que la gloria tuya esté en ellos y que la bendición del Dios Todopoderoso esté en la vida de cada uno de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, hoy nos corresponde el tema de Romanos, libro de Romanos, capítulo 5, del verso número 12 hasta el versículo número 21. Entonces, ¿cómo podemos enmarcar? Usted tiene su agenda, ¿no? A Sofía, que no se me olvide llevarme 3 agendas que tengo que entregar. Cada uno de los hermanos debe tener su agendita, ¿cierto? Ángela ya tiene. Bueno, listo. O sea, todos deben tener su agendita ahí para apuntar. Entonces, el capítulo 5 está dividido en 2 estructuras. ¿Listo, hermano? Quiero hacer una pregunta. Hermana Abigail, ¿usted le entregaron una agenda también? Amén. Bueno, el capítulo 5 viene, la primera estructura sería del verso 1 al verso número 11. Recuerde, le estoy dando las estructuras, es porque como creyentes nosotros debemos aprender a trabajar los textos con las estructuras, ¿cierto? Porque así entendemos mejor la palabra del Señor, ¿listo? Tenemos que aprender a trabajar los textos con el contexto, ¿listo, hermano? El texto con el contexto, claro. Yo no puedo trabajar un texto sin con el contexto, porque sería un pretexto, ¿listo? Y decimos cualquier cosa, pero si lo cogemos con el texto, ¿cierto? Vamos a decir lo que Dios dice en la palabra, ¿cierto? Ahora, ¿qué otra cosa importante? A ver, muchas gracias. Cada vez que vayamos a leer un libro, tenemos que conocer primero qué género es, ¿cierto? Uy, no, mejor no leo la Biblia, dirá usted alguno de los hermanos o los hermanos que están allá en España oyendo. Yo no, mejor no leo la Biblia. No, ¿y por qué no mejor, cierto? Nos preocupamos por entender mejor para así saber qué es lo que realmente Dios nos está hablando. ¿Listo, hermano? Entonces, cada vez que vamos a estudiar un libro, por ejemplo, tenemos que conocer los géneros. Y hay género, ya hablamos, vamos a hacer un repasito ahí, género poético. El género poético es Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Eso viene con poesía, por eso encontramos muchas palabras que hay que trabajarlas poéticamente para poder entender. Que es diferente totalmente a los 5 que son de la ley, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿listo? Y que son diferentes a los 4 evangelios, ¿cierto? Y que es diferente al libro de Hechos de los Apóstoles, porque Hechos de los Apóstoles es el género histórico del Nuevo Testamento. Entonces, cuando usted lea Hechos, usted sabe que ese libro es histórico. ¿Estamos, mis amados hermanos? Ahí está, ¿cierto? Entendiendo el género, y por eso ahí tenemos diferentes géneros de frutas. Y sabe que yo les he enseñado a los hermanos, les he preguntado, y preguntémosle a María Luisa, ¿cierto? A ver qué nos responde María Luisa esta noche. Cuando usted va a cocinar una carne que la va a asar, no a cocinar, sino a asar, ¿usted compra cualquier carne? No se puede comprar cualquier carne. O si no, pregúntele a don Héctor Pérez. Él también es de los asados, ¿cierto? Y él no va a comprar cualquier carne para un asado. Entonces, él va a escoger lomo, ¿cierto?
carnes buenas para asados. Una chata, ¿cierto? Un punta de anca para asar, pero no se escoge lo mismo, porque tenemos que saber cuando vamos a hacer un asado de cuál compro. Entonces lo mismo, cuando usted va a leer la Biblia, sepa qué voy a leer. ¿Voy a leer ley? Pues leámoslo como ley, ¿listo? Hay preceptos, mandamientos, ¿cierto? Y si es evangelio, pues es la parte de los evangelios y hay narrativa incluida ahí también, ¿listo? Bueno, y si es apocalíptica, tenemos que tener en cuenta que es apocalíptica hebrea y que la apocalíptica se trabaja con figuras, ¿cierto? Entonces, por eso encontramos para la apocalíptica encontramos que hay un dragón, ¿cierto? ¿Han leído eso? Pongámoslo un momentico, esta noche se volvió como clase. Apocalipsis 13. Entonces, apocalíptica viene con dragones. A ver, 13:1. ¿Listos? ¿Copiaron eso? ¿Ya tomaron fotos? Bueno. Entonces miremos Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar. 12:1. 12:1. Apareció en el cielo una gran señal. ¿Dónde aparece? No, yo le dije 13. Sí, está como desobediente el videobeam. Me paré sobre la arena del mar. ¿Quién se paró? Juan. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Note, una bestia. Juan la vio y vio una bestia. Entonces, ¿qué hace la población evangélica? Siempre se queda con las bestias. No, a mí no me gusta leer el Apocalipsis porque eso aparece en una bestia y de 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, ¿cierto? Y sigamos el 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, o sea, se parecía a un leopardo, o sea, pónganle las manchitas, sus pies como oso. Entonces vaya armando ese animal. Leopardo, pero con pies de oso. O sea, quiere decir que tenía mucha fuerza, porque el oso lo que tiene fuerza es en las garras, ¿no? En los manotazos. Un manotazo de un oso hacia un hombre le desbarata la cara. ¿Listo? Y su boca como boca de león, una jeta grande. Y el dragón, que es el diablo, le dio su poder y su trono y grande ¿qué? Autoridad. Entonces, cuando habla de todo esto, la gente se asusta con Apocalipsis. Entonces, noten, aquí vemos una bestia que el narrador la coloca, ¿cierto? Una bestia acá, pero vamos a mirar 14:1, a ver con quién lo comparamos. No me van a dormir todavía. Listo. El 14:1. Después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Entonces notamos un cordero que está aquí al otro lado, pero que se va a enfrentar ¿contra quién? Con la bestia. Pero la bestia tiene garras, unas patas de ¿qué? De oso. Jeta de ¿qué? De león. ¿Y qué más? Y cuerpo de leopardo. Imagínense el leopardo alargado, muy ágil, ¿cierto? Pero eso es un animal que está armando terrible, o sea, va a ser una bestia terrible. Y hay una pelea entre la bestia y el cordero. Entonces uno dice, no.
Eso sí, pobre cordero. Pues resulta que no. El que gana es el cordero. Pero no dijeron, es que el cordero va a pelear con una pulga. ¿Conocen una pulga? Bueno, acá casi no se dan, porque hay clima frío. Pero que dijera Apocalipsis, es que el cordero va a pelear con una pulga. Ah, no, el cordero la espichó. Ya la acabó, la estripó. La acabó, ¿cierto? No, note cómo presentamos. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero ahora vamos a mirar, porque a veces empezamos Apocalipsis a leerlo y no lo leemos. Entonces notamos, hay una pelea entre un cordero y entre ¿quién? Y una bestia, pero espantosa y terrible. Pero miremos, hermanos, que hay en el capítulo 1, versículo 1, a ver cómo empieza leyendo. ¿Ustedes han leído Apocalipsis? ¿Sí lo han leído? Bueno, miremoslo a ver. La revelación de ¿quién? O sea, el libro de Apocalipsis lo que nos va a mostrar es a ¿quién? A Cristo, no a las bestias. ¿Y con qué se queda la iglesia evangélica? Con las bestias. ¿Cierto? Pero aquí el libro, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quiénes. ¿Cuántos son siervos de Dios? Ah, pues para ustedes. O sea, Apocalipsis para usted. Los siervos, las cosas que deben suceder, ¿cuándo? ¿Hace cuánto se dijo eso? 2000 años. 2025 años, ya digo. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo. Entonces aquí tenemos dos. Póngamele verde. ¿Para quién es el libro de Apocalipsis? Para los siervos. ¿Y para quién? Y para Juan. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar aquí, nos va a quedar bien de color. De acá. A sus siervos, acá. Verde. Y aquí, verde. Entonces, el libro de Apocalipsis, ¿para quién es? ¿Para los siervos? Para Juan. Ah, pero usted es inconverso, para usted no es. ¿Ya? Porque el texto me está diciendo que no. ¿Y qué es lo que hacen los inconversos? Lo leen y no lo entienden y se asustan. Ahora, el libro de Apocalipsis no es para asustar. El libro de Apocalipsis es para dar esperanza. Pero hay que conocer los términos que hay. Entonces, la revelación de Jesucristo. Entonces, Apocalipsis, ¿a quién revela? A Cristo. No está revelando. Ningún momento va a revelar al anticristo. Y la iglesia evangélica, es la iglesia evangélica, porque los inconversos no saben de eso. Es la iglesia evangélica la que le ha dado popularismo, ¿cierto? Y ha subido al enemigo. Donde Apocalipsis lo que está mostrando es que Cristo es el que triunfa. Es para mostrar eso, que Cristo es el triunfador sobre semejante bestia. Cristo gana, el Cordero gana. ¿Listo? Ya tiene otra perspectiva de Apocalipsis. ¿Listo? Bueno. Entonces no es para asustar a nadie, es para que conozcamos quiénes. Todos los que seamos siervos. Ah, los que somos siervos sí podemos estudiar y como somos siervos entendemos. ¿Listo? No nos asustamos. Es más bien para darnos esperanza. ¿Listo? ¿Hasta ahí quedó la clase? ¿Bien? Bueno, esto era como una clase. Continuamos. Ahora sí, Romanos. Libro de Romanos, nos estamos estudiando el capítulo 5. Del verso 1 al 11, la primera ¿qué? ¿Cómo copió Vanessa? Del 5 al 11. Y la segunda estructura, ¿cómo le quedó a Vanessa? ¿Ah? La segunda estructura. ¿Está bien? Porque terminó la una en el 11. Y como el 11 seguía, el número que sigue, ¿cuál es?
El 12, pues del 12 al 21, que es la segunda estructura. ¿Listo? ¿Cuántas estructuras tiene el capítulo 5? 2. Ahora, vamos a ver qué habla la segunda estructura. Sería del 11, del 12 al 21. Lo vamos a leer en dos versiones. ¿Y por qué en dos versiones? Porque necesito que lo capturemos bien. Leámoslo en la primera versión, Reina Valera. Vamos a ver. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo se llama ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, o sea, Adán pecó y Dios lo había hecho para que no muriera. Y si Adán pecó, entonces el resultado fue la paga del pecado es Adán quedó de una vez y murió espiritualmente, ¿listo? Espiritualmente muere, ¿listo? Y de ahí en adelante, Eva, Caín, Abel, todos nosotros, porque la muerte entró por ese hombre, ¿listo? Por tanto, como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por eso hoy en día existen las funerarias. ¿Listo? ¿Me di a entender así? Por cuanto todos, ¿qué? Esto viene acá, todos pecaron. Entonces, cuando Pablo dice allá, pasemos un momentico acá, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿de dónde sacó Pablo eso? ¿Ah? De allá del Antiguo Testamento. Adán pecó y de ahí para acá entonces todos pecaron. O sea, no podemos decir, no, es que el pastor Gonzalo no pecó. Todos pecaron, todos pecamos. ¿Listo? Bueno, devolvámonos otra vez para el verso número 12. El 13, digo, el 13. Pues antes de la ley, entonces, ¿qué hubo? Pecado, ¿cierto? Había pecado en el mundo. Y vamos a ver por qué había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa, ¿de qué? ¿Se acuerdan de las señales de tránsito que yo les enseñé qué días? ¿Cierto? Que hay unas son preventivas, esas no tenemos problema, que nos están previniendo, son preventivas, y las otras son de autoridad, ¿cierto? Listo, tenemos que obedecerlas. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Y por qué hasta Moisés? A ver, yo les pregunto porque como el jueves pasado yo enseñé de eso. Desde acá, desde Adán, había pecado. ¿Y hasta dónde llegó el pecado? ¿Y por qué me nombra hasta Moisés? ¿Y es que en Moisés no había pecado también? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Pero entonces, ¿qué sucede con Moisés? Moisés viene con la ley. Entonces aparecen las señales de tránsito, la ley, ¿no? No haga esto, no adulteres. Entonces ya hay una señal, no cometa adulterio. Aquí atrás no habían señales, se cometía adulterio y no pasaba nada. No, sí pasaba, porque el proyecto de Dios no fue ese. ¿Por qué? A ver, sí pasaba porque ¿cuántas Evas le hizo Dios a Adán? Entonces Dios en su creación está mostrando que Dios hizo un hombre y para una mujer. ¿Y cuántos hombres tuvo Eva? Uno. Por creación ya Dios está mostrando que no es así, ¿cierto? Y por allá donde lo refleja el Señor otra vez, en Mateo está diciendo, pero al principio no fue así. ¿Listo? Porque Dios sabe que no.
Primero hace al hombre y luego le hace a la mujer y no le hace dos, porque si le hace dos no es capaz. No somos capaces con una. Y las mujeres saben que yo lo que estoy diciendo es verdad. No somos capaces de tener o sea, satisfacer a una mujer, mucho menos dos. ¿Listo? Por eso Dios tiene razón. El 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, ¿por qué? Porque en Moisés apareció, ¿qué apareció? La ley. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, note cómo está diciendo, aún en los que no pecaron en la manera que el de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán es figura del que había de qué. Y ese que iba a venir, ¿quién era? Cristo. Entonces, en Adán, ¿qué sucedió? Adán pecó. ¿Y cuál fue el pecado de Adán? ¿Adulterio? Ay, sí, Adán se puso. Adulterio. ¿Por qué no adulterio? No había más mujeres. ¿Cierto? Entonces viene el pecado de Adán. Y el pecado de Adán fue fornicación. Sencillamente, por allá lo dijeron, desobediencia ¿a qué? A la palabra de Dios. O sea, ahí tenemos que entrar nosotros. ¿Es pecado desobedecer lo que la Biblia dice? ¿Que es la palabra de Dios? Claro que sí. Ese fue el pecado de Adán. ¿Listo? Y ha sido el pecado de Gonzalo y de todos nosotros. ¿Listo, hermano? Bueno, acá dice el 14, pero no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, ¿cierto? El cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, el resto, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo. Que no entendimos nada, pero vamos a explicarle qué es. Sí, porque esto es trabajoso. Sí, no entendimos nada, pero lo voy a poner así en santanderiano. Adán pecó, pero el pecado de Adán, aunque es grave, aunque es delicado, la desobediencia a Dios en cuanto a la palabra, Jesucristo es mucho más poderoso, por eso destruyó la bestia. ¿Está claro? Jesucristo vino y entregó su sangre en la cruz del Calvario y eso le dio triunfo para destruir el pecado. ¿Viste, hermano? O sea, que la gracia de Dios, grábenlo, la gracia de Dios es mucho más poderosa que el pecado. ¿Ya? Y así se entiende mejor, ¿no? Claro, aquí lo vamos a leer ahorita en la otra versión. El 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El problema empezó con un solo pecado. ¿Cuál fue ese? La desobediencia ¿de qué? De la voz de Dios. ¿Listo? Cuando eso no había Biblia, era voz de Dios. ¿Listo? Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Justificación, que lo vimos hace 15 días, ¿no? O sea que la justificación es mucho más poderosa que el pecado. ¿Estamos? Verso 17.
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, ese uno solo es Adán, mucho más reinarán. Note que me habla de qué. De reino, muy bien. Vea, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán, que esto va aquí agarrado con esto, en vida por uno solo, Jesucristo, que es el Rey, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Note, acá me están dando que reciben la abundancia de la gracia. La gracia es inmerecida. Es un regalo. ¿Merecemos la gracia? No. Pero Dios, en su abundancia de gracia, nos dio gracia a los que vivíamos en desgracia. Porque sin Cristo estamos en desgracia. ¿O cómo ve usted a una persona que el sábado le pagan y va y se emborracha y acabó la plata y no llegó con nada a la casa? ¿Es un hombre lleno de gracia? No. Es un desgraciado. Sin gracia, pero la palabra correcta es desgraciado ese hombre. Suena duro, ¿no? Pero yo tengo que decírselo aquí a ustedes, porque allá me están oyendo, ¿cierto? Bueno, sigamos. En el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ese uno fue Adán, de la misma manera por la justicia, que es Cristo, es el justo, de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Eso de un hombre. Así, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿cómo se llamaba ese hombre? Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores por causa de la desobediencia de ¿qué? De Adán. Así también por la obediencia de uno. ¿Quién fue ese uno? Cristo. Los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. ¿Listo? Justos. ¿Listo? ¿Se acuerdan de? Voy a colocarles un solo texto para que se acuerden un poquito. Gálatas 3, 9. Gálatas 3, 6. Gálatas 3, 6. Así Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Pero en el 7, colóqueme el 7, miren lo que dice. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de ¿quién? Bueno, los que hemos obedecido al Evangelio somos hijos de Abraham ahora y somos justos por causa del justo que murió por nosotros, y ese que murió por nosotros llamándose justo, el justo por los injustos. El justo es ¿quién? Cristo. Bueno, 19, el 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo así? ¿Se introdujo la ley para que el pecado abundase? No, para que el pecado se notara, ¿cierto? Cuando hay volvemos al ejemplo de los vehículos, hay una esquina donde los carros hacen la U, y el día que colocan el letrero, ahora sí se nota ¿por qué? Porque va a notar mucho, porque le van a hacer partes, y le ponen una cámara ahí, todo el que cruce, sí, porque hay una prohibición, ¿listo? Desde el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿sobreabundó qué? La gracia. Porque la gracia es mucho más poderosa que el pecado. ¿Se nota? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? ¿Habrán hombres que no conocen del Señor en el mundo? ¿Y que no han oído de la palabra del Señor? Y están ahí. Pero si ellos no aceptan el Evangelio, se van a morir y van a estar condenados. Entonces, aunque hayan pecado, no me duerman ahorita, voy a darle la parte final.
aunque hayan pecado muchísimo, la gracia abundó. ¿Listo? Esto quiere decir que una persona que ha pecado y pecado y pecado, Dios no la mató, ¿cierto? Dios no lo castigó, prosperó, tuvo plata, una familia y todo. Pero cuando esa persona viene a Cristo, todos sus pecados son perdonados. Y entonces, a mayor gracia, a mayor pecado, abunda la gracia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, alguno dirá esta noche lo mismo que a la pregunta. Entonces, pequemos bastante. Pequemos bastante para que abunde la gracia en nosotros. No, de ninguna manera, dice el Señor. Vamos a leer el 21. En el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El texto termina diciendo que la gracia viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo dice, termina la frase, Señor nuestro. O sea, que tenemos que hacer a Cristo nuestro Salvador, nuestro dueño, ¿cierto? Aquí lo está diciendo, pero ahora adelantémonos un poquito. Romanos 10:9. Romanos 10:9. Nos falta llegar al capítulo 10 de Romanos, ¿no? Pero 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pues note, yo para poder tener los beneficios que habla de la gracia, yo tengo que confesar con mi boca que Jesucristo es mi Señor, o sea, mi dueño. En el momento que yo creo al Evangelio y empiezo a confesar que Jesucristo es mi dueño, entonces la gracia de Dios viene y sobreabunda. Pero yo quiero hacerles algo para que entendamos. Por preguntas que me han hecho, ¿cierto? Una pregunta como esta. Pastor, ¿usted no le gusta que se salven las almas, no? Me lo han dicho así, de frentecito. Pastor Gonzalo, ¿usted no le gusta que se salven las almas? ¿Por qué? Si no me gustara a mí que nos salven las almas, no repartiría ningún tratadito, ningún corazón, ni nada. Ni le hablar a la gente. ¿Listo? Usted me dice, yo le digo, ¿pero por qué, hermano? ¿Por qué? Porque es que usted termina los cultos y no pasa a la gente adelante a que acepte a Cristo. Y usted tiene que pasarlos adelante. Ellos vienen endemoniados. Y usted tiene que ungirlos con aceite. Yo le digo, muéstreme el versículo que diga eso. No, la Biblia dice, es que el que oye y cree. Ahora, ¿usted no puede oír allá? Sí. A mí me han dicho que yo soy mal pastor. Les acepto hasta ahí. Yo soy mal pastor, porque el buen pastor es Cristo. Entonces no tengo problema. ¿Listo? Bueno, entonces, que porque no llamo a la gente a que se convierta, ellos no se van a convertir por pasar adelante. Mucha gente pasa adelante y no se convierte. ¿Cierto? ¿Está claro? Pero acá sí dice que si confesares con tu boca, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que Jesús es el Señor. Eso lo puede hacer usted allá o lo puede hacer en la casa. Yo siempre les hablo de Miguel Alba. ¿Han oído hablar de Miguel Alba? Ustedes, la hermana Leomar lo conoce, el hermano de Julio Alba. Entonces, él aceptó a Cristo en un baño en Cúcuta. Después me dio el testimonio. Aceptó a Cristo. Una noche estaba por allá en un baño, en un lugar negro de Cúcuta, y por allá el Espíritu Santo lo redargulló, se fue para el baño, allá en el baño se arrodilló y aceptó a Cristo. Salió, pagó la cuenta y se fue. Porque que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué es lo que debo creer? Que Dios levantó de los muertos a Jesús, serás salvo. Eso se necesita para la salvación. Nunca encontramos un versículo que diga, tiene que pasar adelante. Y lo tienen que ungir con aceite. No, es creer en el corazón. ¿Listo, hermano?
Bueno, terminamos ahí. Creo que hayamos entendido. Necesitamos que entendamos dos cosas. Adán, ¿qué fue? Pero fue el primero que quebrantó la palabra. Y por quebrantar la palabra, entró el pecado por ese. Y al entrar el pecado, vino la muerte. Y por eso morimos. Porque habíamos sido creados para no morir. Y la muerte es para toda la humanidad. Pero luego viene ¿quién? Cristo. El segundo Adán que habla la Biblia. Y ese segundo Adán entonces nos trajo ¿qué? La salvación, la gracia, la redención. Entonces la pregunta es, entre el pecado y la gracia, ¿quién es mayor? La gracia. ¿Está claro, hermanos? Eso nos va a hacer libres de muchas cosas, de muchos prejuicios. Yo acepto a Cristo, ahora ya tengo unos beneficios que no se me van a ir, los tengo. Cuando uno acepta a Cristo, ¿listo? Mi nombre es escrito en el libro de la vida, ¿cierto? Ahora pertenezco al reino de los cielos, ¿cierto? Cuando he aceptado a Cristo, ahora el Espíritu Santo me selló y soy propiedad de Dios, ¿listo, hermano? ¿Está claro? Bueno, vamos a ir a mirar la versión que traigo yo aquí esta noche. Se llama lenguaje actual. Entonces usted coloque ahí lenguaje actual, la otra que vamos a leer. A partir del 12, dice el versículo 12, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán, dice acá. ¿Están de acuerdo? Aquí lo dice muy clarito, lo traje por eso. Así, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. ¿Correcto o no correcto? Clarito me lo está diciendo. Hasta lo va a entender usted que durmió. Y como todos han pecado, todos tienen que morir. Antes de que Dios diera la ley, todos pecaban. O sea, antes de que viniera la ley de Moisés, ¿qué sucedía? Que aquí pecaban. ¿Por qué empezaron a pecar? Porque Adán desobedeció y la naturaleza desobediente de Adán nos trajo consecuencias. ¿Listo, hermano? Entonces dice acá el texto, en el 13, antes de que Dios diera la ley, todos pecaban. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobediencia. Voy a trasladarlo. Cuando no hay una señal de tránsito, no me pueden hacer parte, porque no existe la señal. ¿Listo? ¿Ahí está claro? Bueno, no hay sanción. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron. Aunque su pecado no fue la desobediencia a un mandato, porque el mandato vino después de Moisés, a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. ¿Cuál fue el mandato específico en el caso de Adán? No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mira la voz de Dios. Si Dios dijo no, es no. ¿Listo? No fornicarás. No. Y mire que todavía le hacen las preguntas, pastor, ¿y qué pasa si yo me voy a vivir con la pareja que tengo y probamos unos años a ver cómo, si nos podemos entender? Entonces lo que yo respondo a veces es, usted se va a ver si se logra entender con una persona que le va a aceptar a usted irse a vivir con ellos, tener relaciones sexuales. Esa persona no la quiere. Porque eso es un hombre que se va a vivir con una niña, no la está queriendo. ¿Listo? No la quiere. Y reciba eso, no la va a querer. Si la quisiera, le dice, voy a hablar con su papá, voy a hablar con su mamá, porque ya llevamos un noviazgo, más o menos, responsable, y quiero casarme. ¿Cierto?
el derecho, lo que Dios habla. ¿Listo, hermano? Sigamos. Ahora dice acá en el verso número 14, sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aunque su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. En algunas cosas Adán se parece a Cristo. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo de Dios. Note que dice, no hay comparación que el regalo de Dios que nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron, pero por medio de Jesucristo, Dios nos dio un regalo mucho más importante para el bien de muchas personas. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. ¿Estamos? El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes, que es la justificación, ¿cierto?, a los pecadores, aunque no lo merezcan. Entonces, cuando dice no lo merezcan, entramos a un terreno de gracia. Cuando Dios nos dio la gracia, no la merecíamos, pero Dios la dio. Entonces tenemos que estar muy agradecidos con Dios. Cuando venga usted a la iglesia, sería bueno que viniera acá y cuando viniera, dice, Señor, vengo a darte gracias por la gracia tuya, por haberme salvado sin merecerlo. ¿Listo? 17. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, y con mayor razón, por medio de Jesucristo nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Y cuando decimos Cristo o Dios no nos pidió nada a cambio, ¿de qué está hablando? De gracia, de gracia. De gracia. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien le dice, para que su pecado sea borrado, debe irse a pie a Girón y hacer penitencia? Eso está por fuera de Dios. O sea, ya eso se llama rituales. Y Dios no tiene rituales. ¿De acuerdo? Que el enemigo los ha metido a la iglesia sin muchos rituales. Y ya se llama, como Gálatas 1:6, otro evangelio. ¿Listo? Versículo 18, ya casi nos vamos. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da vida eterna. Vea cómo lo dice el 18. El 19, o sea que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran. Claro, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocente ¿a quiénes? A muchos. Por eso es que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Dios. Y 20. Y la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. ¿Estamos de acuerdo? ¿El amor de Dios lo supera o no lo supera? Entonces no puede quedarse usted allá enterrado. Dios mío, yo soy pecador. Ahí he oído a muchos. Es que yo soy un vil gusano. Y tomando una escritura ¿de dónde? Por allá del Antiguo Testamento, de Isaías. No, usted es criatura creada por la mano poderosa de Dios. El gusano lo creó Dios también, pero usted no es gusano, usted es una criatura de Dios. ¿Está claro? Y lo creó para gloria, honra y alabanza de su santo nombre. Que es lo que tenemos que saber. ¿Listo, hermano? Porque hay hermanos que cuando están en ayuno, ¿cierto? O no sé si era porque ayunan un día, 2 días, 3 días, al tercer día, yo soy un vil gusano, Señor. ¿Cómo que? Desvarían, ¿cierto? No, usted es una criatura creada por la mano de Dios y no fue de cualquier manera. Dios lo diseñó a usted. Acá y luego lo colocó en la agenda de Dios, en el libro de Dios. ¿Sabía usted eso o no? ¿Quién no sabe eso? Ah, muy bien. Entonces pongamos aquí Salmo 139 y apúntelo de una vez. Salmo 139, 16.
mi cigoto o mi embrión vieron tus ojos y en tu agenda, acá, agenda o libro de Dios, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El tipo de cabello que tiene la que hizo la pregunta, ¿perdón? Ese lo hizo Dios. Se lo diseñó Dios. ¿Está claro? La altura que tiene es el diseño de Dios. La forma de la nariz, diseño de Dios. ¿Cierto? Todo lo que es estos cachetes, todo esto que uno tiene, ¿cierto? Eso es diseño de Dios, hermano. ¿Y dónde nos formó? Miremos el 15 un momentico para que sepa, porque dice, fui entretejido en lo más profundo de la tierra. O sea, matriz de la mamá, la matriz es de tierra. ¿Sabían ustedes que el cuerpo de la mamá es de tierra? Ahí fue entretejida. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Entretejido. ¿Sabían ustedes que hay venas que se meten por aquí, pasan por allá, se meten, ¿cierto? Eso se llama entretejer. Y eso fue la mano poderosa de Dios. ¿Listo? ¿En dónde? ¿En dónde? Pasemos al 13. Devuelvas al 13. En el 13 dice, porque tú formaste mis riñones, mi hígado, mi páncreas, la vesícula biliar, la flora intestinal, o sea, todo eso. Tú me hiciste ¿en dónde? Vientre de mi madre. ¿Está claro? ¿Y para qué nos hizo? ¿Para que comamos como el gusano hojas? No. 43:7. Isaías. Ya terminamos. Vamos en el. Ya casi terminamos, ¿no? Bueno, el 20. Todos los llamados de mi nombre. O sea, somos de Jehová. ¿Listo? Somos de Jehová. Recuerden que es el nombre muy poderoso. Para gloria mía los he que. Uno. Él nos creó. Nos formó. O sea, esa forma que tenemos, ¿cierto? Es esa formación. Y Él nos hizo. ¿Y para qué nos creó? ¿Para qué nos formó? ¿Y para qué nos hizo? Para la gloria de Dios, no para la gloria del diablo. Por eso un creyente debe saber, ya fui rescatado. ¿De dónde fui rescatado? De las tinieblas hacia la luz admirable. Entonces ya no debe haber comunión. ¿Con quién? Con las tinieblas. ¿Qué hace un cristiano por allá jugando billar? ¿Qué hace un cristiano por allá en una discoteca? Ay, no, es que yo fui a la discoteca, pues a acompañar a mi novia, pero yo realmente no tomé, ella fue la que tomó. Yugo desigual. Dios dice que no. ¿Qué hace usted con un inconverso? ¿O qué hace una inconversa con un inconverso o un inconverso con una inconversa? ¿Listo, hermanos? Versículo 20. Romanos 5:20. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Me gusta tanto eso. El amor de Dios superó eso. El 21. Y si el pecado reinó sobre la muerte, y si el pecado reinó sobre la muerte, sí, y el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos, ¿qué tenemos? Vida eterna. Tenemos vida eterna, hermano. Y algunos dicen, hermano, pero ¿qué ganar la vida eterna? Ah, ¿usted se va a crucificar otra vez?
por más de que se crucifique, no va a hacer ganar vida eterna, porque es uno, que es Cristo. Cristo ya ganó para usted y para mí la vida eterna. Hay que aceptar a Cristo y vivir en Cristo. Paré para que lo pudieran escribir. Hay que vivir en Cristo. ¿Viste, hermano? ¿Está claro, mis amados hermanos? No sé si me haya dado a entender esta noche, ¿cierto? Está clarito. O sea, el pecado sí existe, pero viene la gracia que es mucho más poderosa. ¿Viste, hermano? Que hay hermanos que se maltratan mucho, pensando, yo llevo en el evangelio tanto tiempo, hermano, y yo no siento que me gané la salvación. Ninguno de nosotros nos ganamos la salvación. Somos salvos por gracia, por pura gracia. ¿Listo, hermano? Colóquense en pie. Cristo es mi Salvador. Sí. O sea, porque es que ya usted como creyente ya conoce de Dios, no va a pecar, hermano. ¿Cierto? Tiene que obedecer. Hay que creerle a Dios y, como dice Corintios, crecer cada día en la obra del Señor, ¿cierto? Padre, en esta noche te damos muchas gracias. Señor, después de mirar tu palabra, no nos queda otra cosa sino decirte muchas gracias, Señor, por esta redención preparada. Tan pronto Adán pecó, tú preparaste la redención para la humanidad, porque a través del pecado de Adán la humanidad cayó en pecado también todos, y Cristo vino para redimirnos a todos, Señor. Muchas gracias. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el reconocimiento. Padre mío, gracias. Gracias por esta redención, Señor. Y hoy te digo, no tengo cómo ni con qué pagarte lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Hoy delante de tu presencia vengo a decirte gracias. Gracias, mi Señor Jehová, por el proyecto de redención. Gracias, Señor Jesús, por haber venido y haberte ofrecido como redentor de nosotros. Gracias por derramar tu sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Gracias, mi Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y te pedimos tu bendición para cada uno de nosotros. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.